Bueno, vamos a comenzar con la clase. Empezamos con la unidad número 5, que es la unidad de jornada de trabajo. Tenemos varios temas para ver. También esta unidad incluye la parte de pausas o descansos, los feriados, las vacaciones, que es un tipo de descanso, y las licencias, por último, las licencias especiales, ¿sí? Bueno, la regulación legal de la jornada de trabajo, esto quiere decir cuáles son las normativas que regulan la jornada en la Argentina. Principalmente la ley 11.544, es una ley bastante vieja, fíjense el año de sanción 1929 y a la fecha ha mantenido su vigencia. Esta ley está reglamentada por el decreto 16.115 del 33, ¿sí? De 1933, y también la ley de contrato de trabajo, que es la ley que estábamos estudiando hasta el momento, contiene muchas disposiciones sobre jornada de trabajo, descanso, vacaciones, licencias y feriados, ¿sí? Así que vamos a ver los artículos más importantes de toda esta normativa. Bueno, el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo me define lo que es jornada de trabajo. Nos da un concepto en donde toma en cuenta el tiempo nominal, porque me dice que jornada de trabajo es todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, ¿sí? Lo importante es la puesta a disposición de la fuerza de trabajo en favor del empleador y durante todo ese tiempo el trabajador no puede disponer de su tiempo en beneficio propio, ¿sí? Tiene que estar siempre a disposición del empleador. Por eso la segunda parte del artículo nos dice que la jornada de trabajo, espérenme que tengo, parece que entró alguien. A ver. Listo. Bueno, la jornada de trabajo también va a estar integrada por los periodos de inactividad. Es decir, si el empleador por X motivo me mantiene inactivo dentro del horario de trabajo, mientras estoy poniendo a disposición mi fuerza de trabajo a favor de él, eso igualmente va a ser considerado integrante de la jornada de trabajo. En general, la doctrina considera que la jornada de trabajo comienza con el ingreso al establecimiento y finaliza con el egreso del establecimiento, ¿sí? La doctrina sostiene que no forma parte de la jornada de trabajo el tiempo de viaje, es decir, el tiempo que le toma al trabajador llegar a su trabajo durante el trayecto, ¿sí? Más allá de que ese periodo, si esté cubierto, en caso de que el trabajador esté registrado correctamente, si está cubierto en caso de accidente in itinere, que es el accidente laboral que sufre el trabajador en el trayecto a su trabajo y en el trayecto a su domicilio y viceversa, ¿sí? Bueno, también con respecto a esto, por ejemplo, las pausas breves que se dan dentro de la jornada, como puede ser para un refrigerio o un pequeño descanso del trabajador, también integran la jornada de trabajo, porque durante ese tiempo, a pesar que el trabajador no esté prestando tareas, no puede utilizar ese breve tiempo, como pueden ser 15 o 20 minutos, para su beneficio, ¿sí? Porque va a estar siempre dentro del establecimiento y va a tener que volver a prestar la tarea, ¿sí? A ver que tenemos otro pedido para ingresar. Listo. Bueno, el artículo 197 también es muy importante, sostiene que la distribución de los horarios de trabajo y la diagramación de los horarios es una facultad privativa del empleador. Esto me parece que ya Fernanda se los mencionó, ¿sí? Pero lo importante es que más allá de que el empleador puede distribuir los horarios, ¿sí? Y diagramarlos según su decisión por el poder de dirección de organización que tiene, debe hacerlos conocer en lugares públicos, ¿sí? Mediante anuncios colocados en lugares públicos para la visibilidad de los empleados, ¿sí? Bueno, el artículo 1 de la Ley de Jornada de Trabajo me establece el principio general, es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la jornada máxima legal es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí? Fíjense que el artículo me dice para toda persona ocupada por cuenta ajena, es decir que la jornada de trabajo, la máxima legal, regula a los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Y me dice en explotaciones públicas
o privadas, aunque no persigan fines de lucro. Así que la jornada de trabajo no solo, la jornada máxima legal no solo rige para los trabajadores privados, sino también para todos aquellos trabajadores del sector público, a diferencia de lo que dice la ley de contrato de trabajo en cuanto discrimina en el artículo 2 y excluye a los empleados del sector público. En el caso de jornada de trabajo, la ley 11.544 también va a regular el máximo legal de la jornada de los dependientes del sector público, ¿sí? Bueno, y el artículo 196 me habla de que la extensión de la jornada de trabajo está fijada solamente por la ley 11.544 y es una ley que rige a nivel nacional porque ha sido sancionada por el Congreso y es una facultad que las provincias, bueno, han delegado en el Congreso Nacional, así que cualquier disposición provincial en contrario, es decir, cualquier normativa provincial, ley o reglamento, ¿sí?, a nivel provincial que pueda establecer una jornada mayor a las 8 horas diarias o a las 48 horas semanales, no va a ser válida, va a ser nula, y quedará la relación en lo que respecta a la jornada regido por la ley de jornada de trabajo 11.544. Obviamente, si existe una disposición provincial que establece una jornada inferior a las 8 horas diarias o 48 horas semanales, sí será aplicable porque va a ser más favorable al trabajador. Recuerden siempre que se aplican los principios en que se favorece al aporte trabajador en caso de duda o interpretación o aplicación de la ley, ¿sí? Y por supuesto también se cita un convenio colectivo, un estatuto o un contrato individual que establezca una jornada inferior, ¿sí? Siempre la protección va a ser hacia el trabajador. Bueno, tenemos distintas clases de jornada. La jornada normal diurna es la primera. Es la normal, es la que la ley pretende que se dé en todos los casos porque la biología humana está programada para desarrollar trabajos diurnos y para tener sueños nocturnos, descansos nocturnos, ¿sí? Por eso siempre hay que tratar de evitar dentro de lo posible que se desempeñe un trabajador dentro de una jornada nocturna, ¿sí? Y tratar de que siempre sea dentro del día, ¿sí? Para que pueda descansar y tener una vida normal y acorde a su ciclo biológico, ¿sí? A su reloj biológico. La jornada normal diurna, la ley de contrato de trabajo la define como aquella que se encuentra comprendida entre las 6 de la mañana y las 21 horas de la noche, ¿sí? Salvo para los menores de 18 años, de 18 a 16, que la jornada diurna se extiende hasta las 20 horas, ¿sí? Bueno, lo importante que hay que determinar acá es el tema del tope. ¿Cuál es el tope que prevalece? ¿Prevalecen las 8 horas diarias o prevalecen las 48 horas semanales? Bueno, en principio la alternativa esta que nos da la ley debe decirse que prevalece el tope de 48 horas semanales, ¿sí? Pero solamente cuando se dispone una jornada desigual. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo trabajo de lunes a viernes 8 horas, tengo 45 horas hasta ahí, sí, no, perdón, 40 horas, y el sábado trabajo otras 8 horas, estaría dentro del tope de 8 horas diarias y dentro del tope de 48 horas semanales, o sea, no estaría violando la normativa y serían todas horas ordinarias, y no serían horas extras. Pero el problema es lo que sucede cuando, por ejemplo, el empleador, por su poder de organización y dirección, decide que el trabajador preste tareas un día 6 horas, otro día que preste 8 horas, otro día que preste 6, 7, y así, o podría pasarse de las 8 hasta 9, ¿sí? Bueno, eso es una jornada desigual. Con la conjugación del decreto reglamentario, ¿sí? 16.115 del 33, tenemos que hacer una integración normativa entre el decreto y la ley que regula jornada. Me dice que en el artículo 1, inciso B, que en caso de distribución desigual de la jornada entre los días laborables, sigue lo que le expliqué recién, cuando la duración del trabajo de uno o varios días sea inferior a 8 horas, por ejemplo, un día trabaja 7, un día trabaja 5 horas, ¿sí? El exceso de tiempo por encima de la jornada legal de 8 horas, ¿sí? O sea, cuando en un día nos pasemos de las 8 horas, ese exceso de tiempo no podrá ser mayor a 1 hora diaria. Es decir, que en realidad, analizando la ley de jornada de trabajo y el decreto reglamentario, en realidad el tope diario no es de 8 horas, sino de 9 horas, ¿sí? Así que cuando hay una jornada desigual, se puede trabajar hasta 9 horas diarias
en tanto no sobrepasemos las 48 horas semanales, ¿sí? Ahí es donde se ve la prevalencia del tope de 48 horas semanales. Es decir, todo ese tiempo, hasta 9 horas diarias o 48 horas semanales, va a ser un tiempo ordinario, no va a ser trabajo extraordinario ni se va a pagar con recargo. Y también, al finalizar, el artículo 1, inciso B, me dice que las tareas del día sábado deberán terminarse a las 13 horas. Bueno, esto tiene que ver con el descanso semanal, que después veremos qué significa, ¿sí? En teoría, significa que no se podría emplear a trabajadores los sábados después de las 13 horas, ¿sí? Pero como veremos más adelante, y como ustedes seguro ya saben por la práctica, por lo que sucede en la realidad, los trabajadores prestan tareas después de las 13 horas los sábados, prestan tareas los domingos, prestan tareas los feriados, ¿sí? Y trabajan horas extraordinarias. Pero después veremos cuáles son las implicancias de cada uno de estos excesos, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de jornada normal ordinaria, lo que yo les venía diciendo. En caso de que lleguemos a las 9 horas diarias, fíjense que de lunes a viernes el trabajador se desempeña 9 horas, por lo tanto tenemos 45 horas semanales, y el sábado trabaja de 10 a 13 horas, respetando el límite de las 13 horas como límite máximo para trabajar, y trabajando solamente 3 horas el sábado, y en ese caso llegaríamos a las 48 horas semanales. Por lo tanto, toda esta semana sería una semana completamente normal, ordinaria, sin ningún tipo de recargo remuneratorio, ¿sí? Y un ejemplo de jornada extraordinaria es cuando, por ejemplo, el lunes el empleador le asigna tareas por 8 horas, por lo tanto no sobrepasamos la jornada diaria de 9, pero de martes a viernes superamos las 9 horas diarias. Fíjense que si sumamos todas las horas de la semana, no sobrepasamos el tope semanal de 48 horas, pero sí sobrepasamos el tope diario de 9 horas de martes a viernes, así que tendremos 4 horas extraordinarias que se pagarán con un recargo del 50%, porque estamos frente a días hábiles, ¿sí? Y el lunes será completamente remunerado de manera normal porque no sobrepasamos la hora extraordinaria, ¿sí? Bueno, la jornada nocturna, la segunda clase de jornada. Bueno, el artículo 200 y el artículo 2 de la Ley de Jornada de Trabajo, el artículo 200 de la Ley de Contrato, me establecen que la jornada nocturna sería la otra parte del día, ¿sí? Si la jornada diurna se extiende desde las 6 de la mañana hasta las 21, la jornada nocturna se extiende desde las 21 horas de un día hasta las 6 de la mañana del día siguiente, ¿sí? Salvo en el caso de menores de edad, que recuerden que la jornada nocturna empieza a las 8, entonces va a ser de 20 horas a 6 de la mañana, ¿sí? Bueno, con respecto a la jornada máxima legal, recuerden, la jornada normal diurna eran 8 horas diarias o 48 horas semanales, o 9 horas diarias si hay jornada desigual. En el caso de la jornada nocturna no podemos sobrepasar las 7 horas por jornada, ¿sí? Con remuneración equivalente a la jornada normal. Es decir, un trabajador que trabaja en una jornada íntegramente nocturna, ¿sí? Es decir, por ejemplo, desde las 9 de la noche y 7 horas más, que es lo máximo que puede hacer, tiene que ser remunerado de la misma manera que un trabajador que trabaja 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es decir, se dan cuenta acá que la hora de jornada nocturna vale más, ¿sí? Lo que intenta la ley es que el trabajador trabaje menos horas durante una jornada nocturna, por lo que les expliqué anteriormente de la biología humana, en donde la ley pretende que el trabajador solamente tenga trabajos diurnos, ¿sí? Bueno, en caso de desarrollar una jornada íntegramente nocturna de 21 a 6 de la mañana, en caso de que trabajara más horas, ¿sí? Lo que sucede en la práctica, la octava y la novena hora van a ser extraordinarias, ¿sí? Porque nos estaríamos sobrepasando de la jornada máxima legal. Acá siempre, cuando hay una jornada íntegramente nocturna, la jornada máxima legal va a ser de 7 horas, ¿sí? Y a partir de la hora octava va a ser hora extraordinaria, que dependiendo del día que sea, si es de lunes a viernes va a ser una jornada en donde se pagará con un recargo del 50%, y si es los sábados después de las 13, domingo o feriados, se pagará con un 100% de recargo, ¿sí? Después, el artículo 200 de la Ley de Contrato me regula el supuesto de la jornada mixta, diurna y nocturna, que esto sucede cuando el trabajador se desempeña una parte del horario en horas diurnas y otra parte de la jornada en horas nocturnas, ¿sí? Bueno, en ese caso, el artículo 200 establece que cuando se alternen estas horas diurnas o nocturnas,
la jornada se va a reducir proporcionalmente en 8 minutos por cada hora nocturna trabajada, ¿sí? O se pagarán los 8 minutos de exceso como tiempo suplementario según las pautas del artículo 201, que el artículo 201 es el que regula el trabajo extraordinario, las horas extras, ¿sí? ¿Qué significa esto? Para que lo entiendan. Bueno, significa que 1 hora de jornada nocturna equivale a 1 hora, 8 minutos de jornada normal, ¿sí? Y en caso de que se trabajen las 8 horas completas, ¿sí? Se deben abonar por cada hora nocturna trabajada 8 minutos de exceso como hora extraordinaria. ¿Esto qué significa? Que si yo trabajo 1 hora nocturna, en realidad trabajé 1 hora, 8 minutos de jornada normal, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Ahora les vamos a dar un ejemplo para que comprendan esto. A ver, tenemos varios chats. Bueno. ¿No tienen ninguna duda sobre lo que expliqué recién? Bueno, buenísimo. Vamos a seguir. Bueno, vamos a dar un ejemplo para que entiendan qué es lo que sucede con la jornada mixta, ¿sí? Bueno, supónganse que un trabajador ingresa a las 4 de la mañana a trabajar, o sea, estamos plenamente en horario nocturno, ¿sí? Trabaja 2 horas nocturnas hasta las 6 de la mañana porque a partir de ese momento empieza la jornada diurna, ¿sí? Si se desempeñara 8 horas, como nos dice la ley que es la jornada máxima legal, tendría que trabajar hasta las 12 del mediodía, ¿sí? 4 más 8, 12, ¿sí? A partir de las 6 empezaría a correr la jornada diurna. Si trabajó 2 horas nocturnas, porque trabajó de 4 a 6 de la mañana, en realidad no trabajó 2 horas, trabajó 2 horas 16 minutos, porque recuerden que cada hora nocturna vale a 1 hora 8 minutos, ¿sí? Entonces, en lo que resta de la jornada, es decir, de 6 a 12, el empleador tiene 2 opciones. Puede hacer que el trabajador preste servicios hasta completar la jornada normal, ¿sí? Tomando en cuenta la equivalencia entre jornada nocturna y diurna a la mixta, por lo tanto deberá trabajar solamente el trabajador 5 horas y 44 minutos, terminando en realidad a las 11 y 44, para en realidad completar 8 horas según lo que establece la ley, ¿sí? Y en ese caso habrá una jornada completamente normal, ordinaria, sin derecho a recargo alguno para el trabajador, ¿sí? La segunda opción es que en realidad el empleador lo obliga al trabajador a prestar tareas 8 horas reales, ¿sí? Es decir, no hasta las 11 y 44, sino hasta las 12 del mediodía. Bueno, y en ese caso, por la equivalencia que establece el artículo 200, ¿sí? Como trabajamos 16 minutos de más, ¿sí? Me deberá pagar esos 16 minutos de exceso el empleador como hora extraordinaria, ¿sí? Siempre dependiendo el valor remuneratorio del recargo según el día en que se preste ese servicio extraordinario, ¿sí? Bueno, jornada insalubre. Jornada insalubre es la tercera clase, ¿sí? Que la jornada insalubre se podría desempeñar tanto en una jornada diurna como nocturna, ¿sí? Bueno, lo que caracteriza a la jornada insalubre es que se desarrolla en un lugar que por las condiciones de trabajo o por la naturaleza de la prestación se pone en peligro la salud de los trabajadores, ¿sí? Pero lo importante, es importantísimo esto porque si no, no existe un trabajo insalubre, no existe jornada insalubre, es la calificación que realiza el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que a través de una inspección que debe realizar sobre los establecimientos, sobre las fábricas, empresas, etcétera, debe determinar en qué condiciones se está prestando la relación laboral, el trabajo, y si considera que existe algún agente hostil o nocivo para la salud de los trabajadores, va a intimar al empleador, al empresario, al patrón, para que ponga en condiciones el establecimiento y le otorga a los trabajadores los elementos de seguridad necesarios, ¿sí? Le da un plazo para que adecue el establecimiento a las condiciones de higiene y seguridad, ¿sí? En caso de que el empleador no cumpla con esta exigencia de la autoridad administrativa, en ese caso la autoridad administrativa va a emitir una resolución fundada, ¿sí? Fundada en un dictamen científico, técnico y médico, en donde va a disponer que la jornada de esa empresa va a ser insalubre a partir de ese momento,
Y eso va a perjudicar al empleador, porque fíjense que el artículo 2 de la ley de jornada y el artículo 200 dicen que la jornada insalubre tiene una jornada máxima legal de 6 horas diarias y 36 semanales, ¿sí? Es decir, que a partir del momento en que se declara insalubre esa actividad, no se va a poder trabajar más de 6 horas diarias ni 36 semanales. Y es importantísimo esto porque, en primer lugar, se va a tener que pagar a ese trabajador que trabaja en jornada insalubre la misma remuneración que cobra el trabajador que trabaja 8 horas diarias o 48 horas semanales en una jornada normal, ¿sí? O sea, va a haber menor cantidad de trabajo por parte del trabajador y se va a tener que pagarle la misma remuneración que un trabajador normal, ¿sí? Y en segundo lugar, es importante el límite, porque si un trabajador presta tareas en una jornada íntegramente insalubre, es decir, 6 horas diarias o 36 semanales, está absolutamente prohibido la realización de horas extraordinarias. No se permite el trabajo extraordinario dentro de una jornada íntegramente insalubre, ¿sí? Así que recuerden, lo más importante de esto es la resolución de la Autoridad Administrativa del Trabajo que va a dictaminar la insalubridad del lugar. Es decir, no existen trabajos o lugares que sean intrínsecamente insalubres, ¿sí? Sino existen trabajos prestados en condiciones insalubres y eso surge de una resolución y de una inspección del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Bueno, a pesar de lo que les dije recién, de lo que prohíbe la norma en lo que respecta al trabajo extraordinario, en la práctica podría suceder que un empleador, violando la normativa, emplea a un trabajador por encima de la jornada máxima legal. Bueno, en ese caso, si por ejemplo se trabajan 8 horas diarias o 48 horas semanales en una jornada insalubre, el exceso por encima de la jornada máxima legal será un trabajo de objeto prohibido, no sé si lo recuerdan a esto, el trabajo de objeto prohibido es nulo, pero la nulidad solamente afecta al empleador. El trabajador igualmente va a poder reclamar todos los derechos que tiene dentro del contrato, ¿sí? Va a poder reclamar el pago de las horas extras trabajadas por encima de la jornada máxima de 6 horas o 36 semanales con el recargo correspondiente. Y a su vez, si el Ministerio de Trabajo realiza las inspecciones que debe realizar, podrá aplicar las sanciones correspondientes a ese empresario que ha violado esta jornada máxima legal. Ustedes se darán cuenta que la ley establece una jornada máxima legal en jornada insalubre por una cuestión de protección de la salud del trabajador, ¿sí? A menor tiempo de trabajo va a estar menor expuesto a ese agente hostil que podría provocarle una enfermedad o un accidente de trabajo, ¿sí? Siempre la ley va a buscar velar por la protección de la salud del trabajador, así como también establece una jornada máxima legal para evitar que el trabajador sufra una fatiga innecesaria en el trabajo, ¿sí? Y esto va a repercutir en su salud y va a repercutir en el proceso productivo, mermando la eficacia de ese trabajador en el trabajo, ¿sí? Bueno, después también tenemos el caso de la jornada mixta, normal e insalubre, ¿sí? Acá el trabajador, esto además es un caso raro, ¿sí? Más de laboratorio, podría suceder en alguna industria, pero el trabajador presta tareas una parte del día en una jornada normal, es decir, en un lugar que no es insalubre, y después pasa a un lugar insalubre, ¿sí? O viceversa. Bueno, en ese caso, el límite es de 3 horas insalubres, ¿sí? O sea, en una jornada mixta normal e insalubre, solamente puedo trabajar como máximo, conforme el artículo 8 del decreto reglamentario, 3 horas insalubres, ¿sí? Si se excede ese tope de 3 horas insalubres, debemos aplicar sí o sí la jornada de 6 horas. Bueno, y en caso de jornada mixta normal e insalubre, tenemos otra equivalencia en donde 1 hora de trabajo insalubre equivale a 1 hora 20 minutos de jornada normal. Acá ustedes tienen que hacer el mismo razonamiento que hicimos anteriormente, ¿sí? Para llegar, digamos, a las 6 horas como máximo, ¿sí? Bueno, y también es importante que sepan, acá tienen un ejemplo, si un trabajador tiene un horario de 9 a 17, normal, supóngase que es una jornada normal, no insalubre, pero de pronto se declara un sector del establecimiento como insalubre y el trabajador va a prestar tareas a ese lugar, durante las primeras 3 horas, que es lo máximo que podemos trabajar en jornada insalubre, de 9 a 12, va a trabajar en tareas insalubres y a partir de las 12 tendría 5 horas más hasta las 17 para completar su jornada normal. Pero como ahora se ha declarado un cierto sector de la jornada insalubre, un cierto sector de la empresa, supónganse que de 9 a 12 trabajó en horas insalubres,
solamente va a poder trabajar 4 horas más y no 5, porque estas 3 horas insalubres equivalen a 4 horas más, ¿sí? 1 hora 20 por 3 equivale a 4, ¿sí? Entonces, en ese caso, el trabajador finalizará su jornada a las 4 de la tarde, ¿sí? Bueno, como les expliqué recién, está absolutamente prohibido la realización de horas extraordinarias durante una jornada insalubre totalmente íntegra, ¿sí? Ni siquiera con autorización administrativa se pueden trabajar. Bueno, en caso de que se sobrepase, es trabajo prohibido. Recuerden que el trabajador puede reclamar igualmente, ¿sí? Y sí pueden realizarse horas extraordinarias en caso de jornada mixta insalubre, ¿sí? Supónganse, respeto las 3 horas diarias de jornada insalubre y luego, en este caso, por ejemplo, que trabaje luego de las 16 horas, ¿sí? Se podrá trabajar más horas en jornada normal, no insalubre, en un lugar normal, ¿sí? Y deberá pagarse con recargo todo lo que se trabaje por encima de las 16 horas, ¿sí? Está absolutamente prohibido que las mujeres y los menores trabajen en lugares declarados insalubres. Una cosa que me olvidé es que las mujeres no tienen prohibido el trabajo nocturno. Anteriormente estaba prohibido el trabajo nocturno de mujeres en la Ley de Contrato de Trabajo, pero esto fue derogado luego por la Ley Nacional de Empleo en la década del 90. Así que así actualmente las mujeres pueden desempeñar trabajo nocturno y los menores de edad no, ¿sí? Y en tareas declaradas insalubres, ninguno de los dos. Bueno, acá tenemos algo más complejo, ¿sí? Esto presten atención. Tenemos las exclusiones y las excepciones. Es decir, ¿cuáles son las actividades a las cuales no se le aplica la ley de jornada de trabajo? Por lo tanto, tendrán su jornada, una jornada particular o podrá sobrepasarse las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Bueno, son 3 clases las que están excluidas. Esto está en el artículo 1 de la ley de jornada de trabajo, de la 11.544, que luego de decirme en la jornada máxima legal establece cuáles son las actividades a las que no se les aplica la ley de jornada. En primer lugar, es el servicio doméstico, ¿sí? El servicio doméstico no está regulado ni siquiera por la ley de contrato de trabajo, porque tiene su propio estatuto particular, que es la ley 26.844, ¿sí? Después lo vamos a estudiar más adelante. Los trabajos agrícolas ganaderos tampoco se les aplica la ley de jornada. Tienen su propio estatuto, que es la ley 26.727. Y también tenemos los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del dueño o encargado. Esto sería una empresa de familia. Bueno, en ese caso tampoco van a estar regidos por la ley de jornada. Y después tenemos trabajos exceptuados. Estos son trabajos en donde la actividad sí está regida por la ley de jornada, pero existen ciertas situaciones o ciertos trabajadores que por la calidad del empleo que tienen o por la índole de las tareas que prestan, no están alcanzados por la ley de jornada. Es decir, puede sobrepasarse la jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales válidamente, ¿sí? El primer caso es el de los directores y gerentes. Esto está regulado en el artículo 3 de la Ley de Jornada de Trabajo, que establece una excepción a la aplicación de la jornada máxima legal en razón de la índole del empleo, ¿sí? Que son trabajadores, los directores y gerentes, que en general ocupan un alto cargo en el organigrama empresarial, ¿sí? Y por eso la ley habilita que puedan tener una jornada mayor, ¿sí? Después tenemos trabajos con jornada especial en razón de la índole de la actividad, organización del trabajo, en el cual la jornada diaria puede exceder limitadamente, ¿sí? La jornada máxima. Podríamos sobrepasar la jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero limitadamente, ¿sí? Los trabajos intermitentes de la primera clase. Bueno, el trabajo intermitente es, por ejemplo, el trabajo que realiza un sereno o encargado, por ejemplo, en donde no se le exige una continua prestación de servicios todo el tiempo, pero sí se le exige al trabajador que permanezca en el lugar de trabajo, ¿sí? Los trabajos preparatorios o complementarios, la segunda clase, son aquellos que se necesitan para poner en marcha la empresa o el establecimiento o para finalizar la labor de ese día, ¿sí? Por ejemplo, el calentamiento de alguna máquina en el establecimiento o, por ejemplo, lo que sucede en los supermercados cuando los clientes quedan dentro del supermercado en el horario de cierre y se debe seguir atendiendo a esas personas para cobrarles lo que han comprado, para que se vayan, ¿sí? Y poder cerrar el establecimiento, hacer la caja, etcétera, ¿sí? Y después tenemos, esto es lo más complicado de entender, ¿sí? Para ustedes,
El trabajo por equipos. Bueno, el trabajo por equipos no es el trabajo de equipo que vimos en modalidades contractuales. Esto es otra cosa, ¿sí? El trabajo por equipos es una forma de organizar y de prestar las tareas que se caracteriza, ¿sí?, por ser realizado por un número de trabajadores, ¿sí?, que comienzan y terminan su tarea en la misma hora, ¿sí?, y que en general se desarrolla en turnos rotativos, ¿sí?, y no admite interrupciones. Los ejemplos clásicos son los servicios públicos, los servicios de guardia y los altos hornos en la industria, ¿sí? Bueno, en estos casos, la ley, sobre todo el decreto reglamentario de la ley de jornada, permite que en el trabajo por equipos se pueda sobrepasar las 8 horas diarias o las 48 horas semanales, ¿sí? Lo que permite el decreto es que en un periodo de 3 semanas consecutivas se respete un promedio de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y ese respeto a ese promedio dentro de esas 3 semanas consecutivas, es decir, en realidad tenemos 18 días laborables, porque no se cuentan los domingos, ¿sí? Dentro de esos 18 días laborables no se pueden sobrepasar las 144 horas de trabajo, porque ahí estaríamos respetando las 48 horas semanales, y por semana no se pueden sobrepasar las 52 horas, ¿sí? Bueno, en ese caso estaríamos respetando el trabajo por equipos, la jornada de trabajo por equipos. Si sobrepasara eso, sería hora extraordinaria, ¿sí? Bueno, después tenemos trabajos con jornadas sobre las que se puede obligar excepcionalmente a trabajar horas extraordinarias. Es decir, son trabajos en los que sí se aplica la ley de jornada, tienen jornada máxima, pero excepcionalmente, en contados casos, se va a poder obligar al trabajador a prestar tareas más de 9 horas o más de 48 horas semanales. Bueno, ya lo vimos a esto, se los he nombrado en algún momento en la parte de deberes, cuando por una cuestión de buena fe y de deber de colaboración que tiene el trabajador, deberá prestar tareas en horas extraordinarias en caso de brindar auxilios o ayudas al empleador, ¿sí?, en caso de peligro grave o inminente, accidente ocurrido o inminente y en caso de fuerza mayor, ¿sí? Y también en el caso de que se deba realizar alguna tarea de refacción de alguna maquinaria del establecimiento, ¿sí? En ese caso, se debe avisar a la autoridad administrativa de la situación y se puede obligar al trabajador, por una cuestión de colaboración del trabajador, a trabajar horas suplementarias, ¿sí? Y también, previa reglamentación, este es otro supuesto, solamente en forma temporaria se podría obligar a los trabajadores a trabajar horas extraordinarias en caso de que la empresa deba enfrentar algún pico de producción, ¿sí? Bueno, llegamos al tema de las horas extraordinarias. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Vienen entendiendo bien? Tenemos una pregunta de Mariano que me dice si un trabajo en un call center es catalogado insalubre. Bueno, eso, como le expliqué anteriormente, no existen lugares ni trabajos insalubres intrínsecos. Es decir, no puedo decir ese trabajo o ese lugar es insalubre. Necesito que el Ministerio de Trabajo vaya a ese call center, examine el lugar, ¿sí?, y si considera que existe algún agente hostil, en el caso del call center podría ser el exceso de ruido, ¿sí?, o la poca ergonomía que tiene el lugar para atender, para realizar la tarea, ¿sí? Podría provocar un estrés laboral alto, eso también. Podría ser un lugar insalubre, claramente, pero siempre necesitamos que el Ministerio de Trabajo realice la inspección, ¿sí?, y que emite una resolución declarando insalubre, y el empleador, el dueño de ese lugar, tendrá su derecho de defensa para probar que en realidad no lo es, o adoptar todas las medidas para que luego la resolución administrativa del Ministerio de Trabajo quede sin efecto, ¿sí?, y la tarea vuelva a ser normal, ¿sí? Una cuestión que no les expliqué, lo que tiene que ver con el tema judicial. Supónganse que declaran un lugar insalubre, bueno, y el empleador pone el lugar en condiciones, pero igualmente la autoridad administrativa del trabajo decide mantener la resolución, es decir, decide continuar con la insalubridad del lugar.
con la declaración de insalubridad. Bueno, en ese caso el empleador tiene una vía de apelación, puede recurrir a la vía judicial para reclamar que la resolución administrativa quede sin efecto, ¿sí? Será, en ese caso, ya la competencia la tendrá el Poder Judicial Laboral, el que deberá ver, inspeccionar el establecimiento para determinar si ya se ha puesto en condiciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con las horas extraordinarias, ¿sí? Lo que ustedes conocen como horas extras. Bueno, como concepto podemos decir que es el trabajo que se presta por encima de la jornada legal. O sea, estaríamos superando las 9 horas diarias o las 48 horas semanales. Bueno, el artículo 203 me da un principio general que ustedes leyéndolo ya se dan cuenta que no se cumple. Me dice que el trabajador no está obligado a prestar servicios en horas suplementarias, ¿sí? Y me da los supuestos en los que sí podría hacerlo. O sea, me dice como que la regla es que no se pueden prestar tareas en horas extras, pero salvo casos de peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor. Es decir, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa. Solamente la empresa podría obligar a los trabajadores a trabajar horas extras en estos supuestos. Pero en la práctica ni siquiera es necesario probar eso, porque ya por una cuestión consuetudinaria de costumbre los trabajadores prestan tareas en horas suplementarias. Incluso hay muchos trabajadores que prefieren trabajar horas extras o trabajar domingos o feriados porque se les aumenta el monto de la remuneración, ¿sí? Por los recargos que establece la ley, ¿sí? Así que bueno, como la regla es que en realidad, la regla que sea en la realidad es que los trabajadores sí trabajen horas extras, bueno, el artículo 201 prevé el recargo que se va a pagar a esos trabajadores cuando trabajen más de 9 horas diarias o 48 horas semanales. En ese caso, se pagará un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual, ¿sí? Cuando se trate de días comunes. Cuando la ley me dice días comunes, hace referencia a los lunes a viernes, ¿sí? De lunes a viernes, la semana de 5 días, porque son días hábiles, ¿sí? Y del 100% va a ser el recargo en el caso de días sábados después de las 13 horas y domingos y feriados, ¿sí? Un ejemplo fácil, para que lo entiendan, es, supónganse que el trabajador cobra por hora normal 100 pesos, ¿sí? Bueno, en caso de que trabaje horas extras, días hábiles, de lunes a viernes, va a percibir un recargo de 50 pesos más, o sea, un 50%, y él cobrará 150 pesos ese día, ¿sí? Por cada hora trabajada en exceso de la jornada normal. Y si el trabajador realiza horas extras un sábado después de las 13, un domingo o un feriado, va a percibir un recargo del 100% y en ese caso cobrará 200 pesos, ¿sí? Bueno, esto ya lo explicó Fernanda en una clase que hemos visto, el decreto 484 del 2000, que se emitió por el Poder Ejecutivo porque se había percibido la cantidad excesiva de horas extras que trabajaban los trabajadores, ¿sí? Fijó un límite máximo de 30 horas mensuales, ¿sí? Y 200 horas... Ah, esto está mal. Perdonen, está mal el PowerPoint, 200 horas anuales, o no son 200 horas diarias. Un error que cometí de tipeo. 200 horas anuales, ¿sí? Perdón. Son 200 horas anuales, me parece. A ver. Son 30 mensuales, Fernando, y 200 anuales, porque son 3 horas diarias. Bueno, tenemos un límite de 30 horas mensuales, ¿sí? Y 200 horas anuales. Y el decreto... Bien. En el decreto reglamentario se establece el límite de 3 horas diarias que no figura en el decreto 484 del 2000, ¿sí? Y también la resolución del Ministerio de Trabajo, la 303 del 2000, también fijó el límite de 3 horas diarias. Esto ustedes verán, si hacen una conjugación de los horarios que se pueden dar por lo que dice la ley y el decreto, tenemos, en caso de jornada desigual, un máximo de 9 horas diarias,
¿sí? 9 horas diarias. Podemos hacer 3 horas extras, o sea que tendríamos 12 horas de trabajo y tenemos 12 horas de descanso, porque el día tiene 24 horas, sí o sí tenemos que tener 12 horas de descanso entre jornadas, ¿sí? Así que recuerden, 3 horas diarias como máximo de jornada extraordinaria, 30 horas diarias, perdón, 30 mensuales extraordinarias y 200 anuales. Disculpen por el error en el Power, ¿sí? Bueno, en principio, esto se los quiero aclarar desde ya para que no entren en confusiones. A pesar de que el artículo 201 me dice que si debo pagar después si se trabaja los sábados después de las 13, un 100% de recargo. Si se trabaja un sábado después de las 13, en principio no es jornada extraordinaria. Lo que me otorga el hecho de haber trabajado los sábados después de las 13 es el derecho a gozar del franco compensatorio, descanso compensatorio o lo que se conoce como descanso hebdomadario, ¿sí? Para que se pague con el recargo del 100%, deberé superar 9 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un trabajador que, por ejemplo, trabaja en un comercio que tiene solamente actividad o la mayor actividad sábados y domingos, ¿sí? Ese trabajador que respete las 8 horas diarias, por ejemplo, trabaje de 13 a 21, ¿sí? Va a tener derecho a descanso compensatorio, pero no a cobrar hora extraordinaria, por más que trabaje los sábados después de las 13, ¿sí? Porque se está respetando el tope de 8 horas diarias, ¿sí? Eso es clave que lo conozcan, lo sepan, ¿sí? Para que sepan discriminar cuándo corresponde la hora extraordinaria y cuándo no, en un sábado, ¿sí? O sea, la regla es que no corresponde, salvo que se realicen horas extraordinarias. Nos suponemos el tope de 9 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí? Bueno, en el caso de trabajadores mensualizados, el valor horario para liquidar las horas extras, porque ustedes van a tener un sueldo mensual que va a salir de la paritaria que surja entre el sindicato y la empresa, ¿sí? Van a tener que dividir el sueldo, esto lo van a ver mejor en la práctica con números, pero la teoría es que van a tener que dividir el salario completo, toda la totalidad de remuneración que cobre ese trabajador que se haya devengado, por el número de horas que constituyan su jornada normal efectiva, que en la práctica en general se divide el sueldo total por 200, ¿sí? Porque esto surge de 8 horas diarias por 25 días en el mes, son 200 horas al mes. Esto sería lo normal. Entonces se divide el sueldo por 200 y tengo la hora diaria y eso le aplico el 50% de recargo o el 100% según lo que explicamos anteriormente. Bueno, esta parte de la prueba es una cuestión más procesal, que es cuando el trabajador va a litigio, ¿sí? Va a litigar, va a reclamar, y generalmente cuando reclama una diferencia salarial, por ejemplo, reclama que en realidad no trabajaba 8 horas como dice el empleador, sino que trabajaba 10, bueno, va a reclamar por esas 2 horas extraordinarias, que se le pague lo que no se le pagó, y la prueba siempre está a cargo del trabajador. El trabajador debe probar que ha trabajado horas extras, ¿sí? Debe probar a través de prueba testimonial, a través de alguna pericial que se haga en la empresa, debe probar que ha trabajado horas extraordinarias para poder gozar del cobro de estas, ¿sí? Porque el Código Procesal Laboral de Santa Fe a nivel nacional y todos los códigos procesales de todas las provincias establecen un principio que es el que invoca un hecho, en este caso sería yo trabajé tantas horas extraordinarias, tantos días, debe probarlo, ¿sí? El empleador solamente le cabe negarlo, no tiene por qué probar que el trabajador en realidad no trabajó horas extras, ¿sí? Bueno, el artículo 6, esto tiene que ver con la parte registral, establece una obligación registral del empleador que debe llevar un libro especial, además de lo que ya vimos, ¿sí? Esto se lo nombré, la planilla de horarios, pero esta es la planilla de horas extras, y el libro de horas extras debe anotar, inscribir todas las horas extras que realicen los trabajadores. Supónganse, esto tiene que ver con la parte de prueba, si el trabajador lograra probar por lo menos algún indicio de que trabajaba horas extras y el empleador no tiene registradas las horas extras correctamente, en ese caso podrá hacerse valer el trabajador de la presunción del artículo 55 de la ley de contrato, en donde ante una ineficiencia registral o omisión registral del empleador, la presunción es a favor de los dichos de la parte trabajadora, ¿sí? Bueno,
al final tenemos una cuestión particular que sucede, por ejemplo, ya tenemos las 8 horas diarias y las 48 horas semanales como jornada máxima legal, ¿sí? Pero supónganse que entre trabajador y empleador se celebre un contrato individual, ¿sí? Un acuerdo exclusivo entre trabajador y empleador, en donde se fija una jornada, por ejemplo, de 6 horas diarias y 36 semanales, ¿sí? Y por X motivo el trabajador sobrepasa esa jornada contractual, pero no supera las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. Supóngase que trabaje 42 horas semanales o 7 horas diarias. Bueno, la pregunta es, si tenemos un contrato que establece una jornada inferior a la jornada máxima legal y lo sobrepasamos la jornada contractual, pero no la legal, ¿sí? ¿Debemos pagar recargo? Bueno, la doctrina, y esto fue zanjado por el fallo plenario 226 de la Cámara Nacional de Apelaciones, de Aloy contra Celsa de 81, determinó que en ese caso no se deben pagar recargos. Es decir, si sobrepaso la jornada contractual, la que fijé por contrato individual, pero no sobrepaso la jornada máxima legal, va a ser una jornada completamente normal. Salvo cuando las partes pacten expresamente que si sobrepasan la jornada contractual, se va a pagar con recargo, ¿sí? Pero después tenemos el caso de los convenios colectivos de trabajo, que acá ya el contrato, digamos, el acuerdo no es individual entre partes individuales, sino que hay un acuerdo entre el sindicato con personería gremial y la empresa o la cámara empresaria, que va a ser oponible a todas las partes y a todos los trabajadores y empleadores. Bueno, en ese caso, si se establece una jornada inferior a la legal, supónganse 42 horas semanales, 7 horas diarias o menos, y se sobrepasa, ¿sí?, aunque sea menor a la legal, el sobrepaso se va a pagar con recargo, ¿sí? Porque como el convenio colectivo de trabajo es oponible a todas las partes y más favorable al trabajador, se debe respetar y se va a prevalecer por sobre la jornada máxima legal, ¿sí? Bueno, llegamos a la parte de descansos. Los descansos son todos aquellos momentos en donde el trabajador reposa y se recupera psicofísicamente de la fatiga producida por la realización de la tarea, ¿sí? El descanso es clave para un trabajador porque cumple una función biológica y una función higiénica, ¿sí? Y no solo para que el trabajador repose y descanse y se recupere psicofísicamente, sino también para que tenga un acceso al ocio, ¿sí?, para que pueda ver a su familia, para que tenga contacto con su familia. A ver, tenemos algunas preguntas acá. Lo que sí en el contrato formal. Sí, lo que dice Fernando, que en el contrato a jornada parcial, si se hace horas extras se paga como jornada completa. Sí, está bien. Bueno, el descanso diario, tenemos 3 clases de descanso, ¿sí?, que son obligatorios, se deben otorgar sí o sí, ¿sí? El empleador debe cumplir con esta normativa, ¿sí? Tenemos 3 clases de descansos: el diario, el semanal que es el que vimos anteriormente, que lo nombré, el compensatorio o el dromedario, y el descanso anual más largo, que son las vacaciones anuales, ¿sí? Bueno, el descanso diario admite 2 modalidades. Tenemos el descanso que se da dentro de la jornada y el descanso que se da entre 2 jornadas distintas. Bueno, la pausa dentro de la jornada o descanso diario dentro de la jornada es una pequeña pausa breve que se le otorga al trabajador, en general para refrigerio o para una cuestión higiénica, ¿sí? Bueno, en ese caso, esa pausa va a integrar la jornada de trabajo porque obviamente el trabajador no va a poder utilizar ese tiempo en beneficio propio y va a seguir a disposición del empleador, ¿sí? Y el descanso en 3 jornadas es el descanso que se da entre, por ejemplo, yo trabajé hoy, finalizo mi jornada de trabajo, me voy a mi casa, debe mediar un tiempo mínimo de intervalo de tiempo entre la jornada de hoy y la jornada de mañana, ¿sí? Bueno, ese tiempo mínimo nunca puede ser inferior a 12 horas. Esto es lo que le había explicado yo anteriormente, que teníamos una jornada máxima de 9 horas y podíamos hacer hasta 3 horas máximas de hora extraordinaria, ¿sí? Ahí teníamos 12 horas de trabajo y tenemos 12 horas más de descanso. La última parte del artículo 197 establece expresamente esto, donde sostiene que entre el cese de una jornada y el comienzo de otra debe mediar una pausa no inferior a 12 horas.
¿sí? Bueno, después el artículo 174, esto es más secundario porque no se aplica en la práctica, me sostiene que las mujeres y también los menores de edad, ¿sí? Van a tener un descanso de 2 horas entre la mañana y la tarde, es decir, son las trabajadoras o los menores que trabajen en horario de mañana y de tarde, ¿sí? O sea, cortado, tienen un descanso de 2 horas al mediodía, ¿sí? Salvo cuando este descanso sea perjudicial para la trabajadora o para el menor de edad o para el interés general, ¿sí? En ese caso se adoptará horarios continuos y no cortados. Bueno, esto es un artículo que es anacrónico porque hoy en día la mujer trabaja al lado del varón, ¿sí? Al lado del trabajador hombre, tiene las mismas condiciones de trabajo, ¿sí? Las mismas capacidades, y además a la mujer le conviene trabajar en horario corrido, sobre todo en las grandes ciudades, y no en horario cortado, porque no va a poder utilizar en su beneficio en gran medida 2 horas al mediodía, ¿sí? Entonces, este es un artículo que, buscando proteger a la mujer trabajadora o a los menores de edad, en realidad no se aplica, ¿sí? O por lo menos no debería aplicarse porque a la mujer le conviene trabajar de corrido y salir antes de su trabajo para llegar antes a su casa, ¿sí? Bueno, el segundo descanso es el descanso semanal compensatorio o hebdomadario, que es lo que yo le había explicado, que si se trabajaba los sábados después de las 13, en realidad no era hora extraordinaria, sino que el trabajador se hacía acreedor de este descanso, ¿sí? Bueno, el artículo 204 me regula el descanso semanal. Es un descanso que pretende que el trabajador se recupere psicofísicamente de la fatiga o el cansancio acumulado a través de la semana laboral, ¿sí? Entonces, desde las 13 horas del sábado hasta el domingo completo, ¿sí? Hasta las 24 horas del día siguiente, no se puede trabajar, porque me dice el artículo queda prohibida la ocupación. Pero ustedes fíjense que en la práctica igualmente se trabaja después de las 13 horas del sábado o los domingos, ¿sí? En caso de que se trabaje, el trabajador gozará de un descanso compensatorio de la misma duración. Esto es lo que se conoce como franco, ¿sí? Si el trabajador trabaja en estos días prohibidos, tiene que tener un descanso la semana siguiente, un descanso de la misma duración a su prestación de tareas en esos días en donde no se debería trabajar, ¿sí? Bueno, el artículo 207, ¿sí? Me establece el derecho que le cabe al trabajador cuando el empleador no le otorga el descanso compensatorio. Yo como empleador le tengo que avisar al trabajador cuándo va a gozar del descanso en la semana siguiente, ¿sí? A los días que trabajó el sábado o el domingo, ¿sí? Cuando el empleador no otorgue este descanso de manera voluntaria, ¿sí? El trabajador puede tomárselo por sí solo al descanso, debiéndole avisarle, notificarle fehacientemente al empleador que lo va a hacer 24 horas antes, ¿sí? Y debe tomárselo el primer día hábil de la semana subsiguiente a la semana a la cual debería haber gozado del descanso compensatorio, ¿sí? En ese caso, esto lo tienen que saber para no confundirse, ¿sí? La ley me dice que si yo trabajo el sábado después de las 13 horas o el domingo, me corresponde un recargo del 100%. Pero la doctrina y la jurisprudencia consideran que para que el trabajador tenga derecho a ese recargo del 100%, se tiene que tomar por sí solo el descanso, ¿sí? Si el trabajador no se toma el descanso por propia voluntad, lo que en la práctica puede suceder, obviamente, porque si, digamos, ejercita ese derecho, puede entrar en conflicto con el empleador, porque va a faltar a un día de trabajo, a una jornada donde el empleador en realidad quería que vaya a trabajar. A pesar del que está en falta, en ese caso, violando la normativa, va a ser el empleador, ¿sí? Pero por la hiposuficiencia de la parte trabajadora, se ve compelida a trabajar igualmente y a no tomarse el descanso, ¿sí? Pero para poder gozar del recargo del 100%, en caso de trabajar sábado después de las 13 o domingos, el trabajador tiene que tomarse el descanso compensatorio sí o sí. Si no se lo toma, lo pierde y tampoco se va a pagar el recargo del 100%, ¿sí? Por eso la regla general, por eso se lo puse en grande acá, el descanso compensatorio no gozado no es compensable en dinero. Más allá, desde que el punto de vista teórico sea así, ustedes piensen que en la práctica
Esto favorece a la parte empleadora porque se abusa de la legislación, ¿sí? Y el trabajador se ve perjudicado, ¿sí? Bueno, y el decreto 16.117 del 33, que es un decreto posterior al reglamentario de la ley de jornada, establece las reglas que se tienen que seguir para otorgar el descanso compensatorio. O sea, son reglas que debe seguir el empleador para otorgar el descanso compensatorio en la semana. Fíjense, si el trabajador descansó el domingo, pero trabajó el sábado después de las 13 horas, debe gozar de un descanso de horas consecutivas a partir de la hora 13, un día de la semana siguiente. Si trabajó el domingo, pero descansó el sábado, va a gozar de un descanso de 24 horas a partir de la hora 0 de un día de la semana siguiente. Y si trabajó el sábado después de las 13 y trabajó el domingo completo, va a gozar de un descanso de 35 horas consecutivas a partir de la hora 13 de un día de la semana siguiente. ¿Sí? Bueno, tenemos los feriados. Los feriados son días que la mayoría de las legislaciones a nivel mundial establecen, ¿sí?, que no se presten tareas, pero no con una finalidad de protección del trabajador en lo que tiene que ver con su recuperación psicofísica por el trabajo, ¿sí? No tiene una finalidad biológica ni higiénica, sino más bien que el trabajador pueda participar de la conmemoración histórica, de la fecha patria, del festejo, ¿sí? Entonces, en esos días en general, el Estado, a nivel nacional, prohíbe que se presten tareas. Pero como sabemos en la práctica, esto sucede igualmente, ¿sí? Por eso el artículo 166 me dice que durante los feriados nacionales va a ser como si fuera un domingo, descanso dominical. Bueno, entonces, si se trabaja un feriado, hay que pagar un recargo del 100%. Y siempre se va a pagar el recargo del 100%, ¿sí? Siempre. Más allá de que no cumpla horas extras, supóngase que esté en una jornada normal de 8 horas, va a pagarse recargo porque se está trabajando un día que no se tiene que trabajar, ¿sí? Esto es una regla general, ¿sí? Bueno, por eso la parte final del artículo 166 me dice que en caso de prestar servicios los días feriados, se va a cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. Esto traducido a un trabajador mensualizado va a cobrar el sueldo común y corriente, normal, más un día más, ¿sí? Y en el caso de un trabajador que cobra por jornal diario, va a cobrar jornal doble, ¿sí? Bueno, y el artículo 168 me establece los requisitos que debe cumplir el trabajador para tener derecho a percibir, digamos, salario en el día feriado, ¿sí? Debe haber trabajado 48 horas o 6 jornadas dentro del término de 10 días hábiles anteriores al feriado, o la otra opción es que haya trabajado el día anterior al feriado y que continúe trabajando en cualquiera de los 5 días hábiles siguientes al feriado. Con esto la ley busca que el trabajador no alargue su descanso, ¿sí?, faltando injustificadamente antes del feriado o después, ¿sí? Bueno, días no laborables optativos. Esta es otra clase. No son feriados los días no laborables, sino que acá el que decide si se va a trabajar o no es el empleador. El empleador decide si se va a prestar tareas en la empresa o no se va a hacer. Bueno, en nuestra cultura cristiana, ¿sí?, en nuestra cultura católica, el único día que tenemos a nivel legislación como día optativo no laborable es el Jueves Santo, ¿sí?, porque el Viernes Santo es feriado. El Jueves Santo es un día no laborable o optativo. Bueno, en ese caso, el empleador podrá decidir emplear a los trabajadores o no emplearlos, ¿sí? También tenemos el caso del día del gremio, ¿sí?, que es el día previsto en un convenio colectivo, es decir, que se aplica a ciertos trabajadores de una determinada actividad, oficio o profesión, y en ese día, esa actividad no va a prestar tareas porque el empleador ha decidido que no se presten tareas y ha tomado un acuerdo con la parte sindical de que ese día es el día del gremio, el día de ese trabajador, por lo tanto, no se trabaja, ¿sí? Bueno, si el trabajador trabaja o no en el día optativo, la situación no varía, porque si trabaja,
va a cobrar el salario normal, sin ningún tipo de recargo. Y si no trabaja, como el empleador decidió que no se trabajara, por más que el trabajador quiera trabajar y ponga a disposición de la fuerza de trabajo, como el empleador decidió que no se trabajara, se va a pagar también la remuneración. Es decir, que el trabajador jornalizado cobra un jornal simple y el mensualizado va a cobrar su sueldo habitual. A diferencia del feriado, que si se trabaja se cobra doble, ¿sí? Y si no se trabaja, como debería suceder, se cobra un jornal simple o un sueldo habitual, ¿sí? O sea que en ambos casos siempre se cobra remuneración, respetando los requisitos de 168 en el tema feriados, pero en los días no laborables optativos no hay recargo, ¿sí? Bueno, llegamos a las vacaciones. Las vacaciones tienen varios requisitos. Las vacaciones ya es un descanso mucho más largo, ¿sí? Porque es un cierto número de días que son consecutivos, en donde la ley le permite al trabajador no prestar tareas, ¿sí? Con la finalidad de que se recupere de manera integral, ¿sí? De manera integral, psicofísicamente por todo el desgaste que ha tenido en su trabajo a través del año, ¿sí? Y con derecho a cobrar sus remuneraciones habituales habiendo prestado servicios durante un número de días mínimos que establece la ley, ¿sí? El artículo 151 de la ley de contrato me establece el periodo mínimo durante el cual el trabajador debe prestar servicios para poder gozar del plazo de vacaciones que establece la ley de contrato de trabajo, ¿sí? El trabajador debe haber prestado servicios como mínimo durante la mitad de los días hábiles del año calendario. Si nosotros tomamos el año calendario para calcular las vacaciones, ¿sí? Así que con respecto a la interpretación de este artículo, días hábiles no lo tomen como lunes a viernes, sino que son los días habituales de actividad. Si se trabaja sábados y domingos o feriados, también serán tomados como días hábiles, ¿sí? Bueno, fíjense que el artículo acá me dice que también se van a computar como hábiles los feriados, ¿sí? Y la licencia siempre debe comenzar un día lunes o el siguiente hábil si aquel fuese feriado. Acá lo que pretende la ley es no acumular o mezclar descansos con distintos fundamentos, ¿sí? Las vacaciones tienen un fundamento o finalidad de recuperación del trabajador, de su desgaste a través del año. Y el feriado, ¿sí? El feriado no. El feriado tiene el fundamento o finalidad de que el trabajador participe de una festividad determinada. Entonces, si tenemos un feriado, por ejemplo, que cae el lunes, las vacaciones deberán empezar el día martes. Y si, por ejemplo, ese trabajador trabajó el sábado después de las 13 o un domingo, le corresponde el descanso compensatorio en la semana subsiguiente. Supónganse que el lunes sea feriado, bueno, el lunes respetamos el feriado, el martes le otorgamos el descanso compensatorio y el miércoles empezará a gozar de las vacaciones, ¿sí? No hay que acumular descansos con distinto fundamento, ¿sí? Bueno, y para gozar de este beneficio no se requiere antigüedad mínima en el empleo, ¿sí? Esto tiene que ver con que si no logramos haber trabajado la mitad de los días hábiles del año, nos corresponde a todos los trabajadores, según el artículo 153, un periodo mínimo de vacaciones equivalente a un día de descanso por cada 20 trabajados, ¿sí? Un día de descanso por cada 20 de trabajo efectivos. Es decir, que los trabajadores siempre van a tener vacaciones, aunque sea un mínimo de vacaciones, respetando esta proporcionalidad, ¿sí? Bueno, con respecto a los días que se consideran trabajados y los días que no se consideran trabajados, es muy importante que lo discriminen, porque el artículo 152 me dice que también se van a considerar trabajados, es decir, vamos a estar cumpliendo con el artículo 151 cuando el trabajador esté gozando de una licencia legal o convencional o por estar afectado por una enfermedad inculpable o por infortunio del trabajo o por otras causas no imputables al mismo. Ejemplo, si estoy gozando de una licencia legal por nacimiento de un hijo, por matrimonio, por fallecimiento de un familiar o porque tengo que rendir un examen, ¿sí? El empleador me debe otorgar una licencia remunerada y ese día en que yo falto justificadamente al trabajo se va a computar como día trabajado. Si padezco una enfermedad inculpable, supónganse, sufrí un accidente en mi casa, ¿sí? Y por 10 días no puedo ir a trabajar o porque tengo una gripe grave, ¿sí?
y no puedo, estoy en cama y no puedo prestar tareas, también esos días en que falte van a estar cubiertos y van a ser considerados días trabajados. Si sufro una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, va a estar también considerado como día trabajado, ¿sí? En fin, todas aquellas causas que no tengan que ver con la culpa del trabajador van a estar consideradas como días trabajados. ¿Cuáles son los casos que no se computan como días trabajados y por lo tanto no los voy a tomar para computar las vacaciones? Bueno, tenemos las inasistencias injustificadas, las suspensiones disciplinarias, las licencias sin goce de sueldo, ¿sí? Y también el estado de excedencia, que es un estado que se toma la mujer en donde luego del periodo de licencia por maternidad alarga, ¿sí?, su periodo de licencia, pero como es una decisión exclusivamente de la trabajadora, tampoco se computa como tiempo de servicio, ¿sí? Así que en ese caso tampoco voy a poder tomar ese tiempo para calcular las vacaciones, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la cantidad de días de vacaciones que les corresponde a los trabajadores? El artículo 150 establece un piso mínimo e inderogable, ¿sí? Y esto en general es superado por los convenios colectivos que establecen una mayor cantidad de días, pueden establecer mayor cantidad de días, o también puede establecer que se computen por días hábiles, ¿sí? Fíjense que el artículo 150 computa los días de vacaciones en días corridos. Es decir, la ley establece un criterio de antigüedad para fijar el plazo de días de vacaciones que le corresponde al trabajador, ¿sí? En caso de que el trabajador no exceda de 5 años, le corresponde 14 días corridos de vacaciones, ¿sí? En caso de que exceda de 5 años de antigüedad, pero no sobrepase los 10, le corresponde 21, y así sucesivamente hasta llegar a 20 años de antigüedad, donde le corresponden 35 días corridos de vacaciones, ¿sí? Bueno, y siempre recuerden que para calcular la antigüedad del trabajador se debe computar al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones, ¿sí? Supónganse, si el trabajador debe tomarse las vacaciones del año pasado, del 2019, debo computar la antigüedad al 31 de diciembre del 2019. Por más que el trabajador se tome las vacaciones en noviembre del 2019, o sea, las va a gozar en noviembre de 2019, debo computar al 31 de diciembre de 2019 la antigüedad, y si las goza, supónganse, en febrero del 2020, la debo computar al 31 de diciembre del 2019. Con respecto a la acumulación y fraccionamiento, está absolutamente prohibida la acumulación de un periodo de vacaciones anterior a otro futuro. Es decir, no me puedo guardar vacaciones para gozar en el futuro. Lo que sí permite la ley en el artículo 164 es el fraccionamiento, que significa que me puedo guardar, ¿sí?, un tercio de vacaciones al futuro, ¿sí?, solamente un tercio, pero 2/3 partes de las vacaciones que me corresponden actualmente me las tengo que tomar sí o sí. Si no, las pierdo, ¿sí? Fíjense que el artículo dice que podrá acumularse la tercera parte de un periodo inmediatamente anterior, ¿sí? Siempre que haya un acuerdo entre partes, porque hay una organización de la empresa y el empleador debe saber qué trabajadores se van a tomar determinada cantidad de días de vacaciones y que se va a guardar un periodo para otro periodo de vacaciones posterior, ¿sí? Bueno, el empleador tiene una obligación de otorgar las vacaciones en un periodo determinado, ¿sí? Legalmente se ha establecido el periodo del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. Es decir, entre el 1 de octubre, por ejemplo, del 2019, hasta el 30 de abril de 2020, le debo otorgar al trabajador las vacaciones del año 2019, ¿sí? Y lo que la ley me exige es que por lo menos cada 3 periodos, es decir, cada 3 periodos de vacaciones, se le otorgue a un trabajador las vacaciones en el periodo estival, es decir, en el periodo de verano, ¿sí? Sería del 21 de diciembre al 21 de marzo, debería gozar el trabajador vacaciones cada 3 periodos en ese periodo, ¿sí? Bueno, el artículo 154 es una regla de excepción es una excepción a la regla en lo que tiene que ver con el periodo de otorgamiento, que sostiene que la autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo, a pedido del empleador, podría autorizar la concesión de vacaciones en periodos distintos, es decir, supónganse en mayo, en junio, en julio, ¿sí?, cuando así lo requiera la característica especial de la actividad de que se trate. Es decir,
Una empresa que tenga su mayor nivel de actividad, su mayor nivel de producción, un pico de producción durante, por ejemplo, el verano, va a poder pedirle al Ministerio de Trabajo que en esa época los trabajadores trabajen y se les otorguen las vacaciones posteriormente, ¿sí? Pero siempre va a necesitar el empleador de autorización administrativa. ¿Qué sucede si el empleador no otorga las vacaciones? Bueno, como regla, rige lo mismo que en el caso de descanso compensatorio. El trabajador se las puede tomar por sí solo, ¿sí? ¿Cuándo se las puede tomar por sí solo el trabajador? Cuando el empleador no cumple con la comunicación legal que establece la ley. El empleador debe avisar por escrito, con una antelación suficiente, no menor de 45 días, la fecha de inicio de las vacaciones, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ir para atrás, ¿sí? Tienen que tomar como límite el 30 de abril, por ejemplo, supónganse, tienen un trabajador que le corresponde unas vacaciones de 14 días, ¿sí? Entonces, debería avisarle el empleador el 1 de marzo como límite máximo, porque corren los 45 días a partir del 1 de marzo, llegamos al 15 de abril y a partir del 16 de abril va a gozar de los 14 días de vacaciones y estaríamos respetando el plazo. Si el empleador no comunica el comienzo de las vacaciones con la suficiente antelación, ya el trabajador podrá tomárselas por sí solo, debe notificar al empleador que lo va a hacer, ¿sí? Y siempre y cuando el trabajador se tome la licencia antes del 31 de mayo, ¿sí? Debe gozarla por lo menos hasta el 31 de mayo. Si el trabajador, acá rige lo mismo con el caso de descanso compensatorio, si el trabajador no se toma las vacaciones por sí solo, las pierde. Es decir, las vacaciones no se pueden guardar para el futuro, ¿sí? Se tienen que gozar en el momento oportuno y no son compensables en dinero, ¿sí? Se las tiene que gozar. Es decir, mientras la relación laboral esté vigente, no se puede pagar, no se puede intercambiar dinero por vacaciones, ¿sí? El trabajador las tiene que gozar sí o sí. Si no se las toma porque el empleador no se las otorgó, las pierde, ¿sí? Salvo el único caso en donde se compensan las vacaciones con dinero es el caso del artículo 156 de la Ley de Contrato, que es el caso de la indemnización por vacaciones proporcionales, ¿sí? Que se fundamenta el pago de dinero a cambio de vacaciones que no se gozaron por el hecho de que se extinguió el contrato, ¿sí? Entonces el trabajador nunca podría haber gozado de las vacaciones. Y eso lo vamos a ver en la unidad de extinción cuando veamos la indemnización por vacaciones proporcionales, ¿sí? Bueno, y la remuneración que debe abonarse durante las vacaciones, la regla general es que debe abonarse la misma remuneración que venía cobrando ese trabajador, ¿sí? Y el artículo 155 me da las pautas, esto es clave para ustedes, ¿sí? Esto es clave para ustedes, no sé si ya lo explicó Fernanda o lo explicará pronto, cómo van a calcular las vacaciones, la remuneración que se le va a pagar al trabajador durante las vacaciones, ¿sí? Porque supónganse, tengo 14 días de vacaciones en un mes, por lo que me corresponde por antigüedad, y después tengo 16 días más que corren en ese mes donde no tengo vacaciones. Entonces voy a tener una liquidación por 14 días de vacaciones y otra liquidación mensual dentro de ese salario de recibo de sueldo de 16 días de trabajo normal. Entonces voy a tener una pauta para calcular la remuneración de ese trabajador en esos 14 días y otra pauta para calcular los otros 16 días. O sea, la regla, supónganse acá trabajador mensualizado, es dividir el sueldo mensual por 25, ¿sí? No por 30, sino por 25, y ahí obtengo el valor día de remuneración y lo multiplico por la cantidad de días de vacaciones que le corresponde al trabajador, ¿sí? Y después me da la pauta en el inciso B de lo que debo realizar en caso de un trabajador que perciba remuneraciones como jornal diario o horario, ¿sí? En ese caso hay que tomar el jornal anterior a la fecha en que empieza a gozarse de las vacaciones y se multiplicará el jornal por los días de vacaciones, ¿sí? Y en caso de salario de destajo, comisiones individuales o colectivas o porcentaje u otras formas variables, esto tiene que ver con las remuneraciones variables. Supónganse que por comisiones se cobra un determinado mes 40.000 pesos, otro mes 45.000 y vaya variando así, ¿sí? Bueno, en ese caso tenemos que hacer un promedio entre los sueldos devengados en el año o los sueldos devengados en 6 meses, antes de las vacaciones. Lo que sea más favorable al trabajador, es decir, si me da un promedio mayor en 6 meses,
aplico el promedio de 6 meses. Si me da un promedio mayor en los 12 meses anteriores, en el año, aplico el promedio del año, ¿sí? Y ese promedio se divide por 25, obtengo el valor día y lo multiplico por los días de vacaciones, ¿sí? Bueno, y siempre lo que establece el último párrafo del artículo es que el salario debe pagarse antes del comienzo de las vacaciones, ¿sí? Ya el trabajador al momento de comenzar las vacaciones debe tener depositado el sueldo, ¿sí? Para poder gozar íntegramente y correctamente las vacaciones. Esto es lo que se conoce como vacaciones pagadas, ¿sí? Bueno, y para finalizar, tenemos el tema de licencias especiales, ¿sí? Que son días breves, son periodos breves de tiempo en los cuales el trabajador tiene dispensado de prestar tareas por determinados motivos, ya sea para realizar trámites personales o para poder participar con sus familiares de algún determinado momento especial en su vida, ¿sí? Y estas licencias especiales son pagas, es decir, no hay prestación de tareas, la falta está justificada y el empleador debe pagar la remuneración normal, ¿sí? Bueno, la ley de contrato de trabajo establece supuestos mínimos que pueden ser ampliados por estatutos, por convenios colectivos de trabajo, esto es la regla, ¿sí? En los convenios colectivos de trabajo se pueden establecer más causales que estas, ¿sí? Que las que establece la ley de contrato. Por ejemplo, licencia para por ejemplo, donar sangre, ¿sí? Sería una causal, o algún otro tipo de licencia por otra causal, ¿sí? Por fallecimiento de otro familiar que no esté previsto aquí, ¿sí? Pero la ley de contrato establece un piso mínimo, ¿sí? Por nacimiento de hijo son 2 días corridos, por matrimonio 10 días corridos, por fallecimiento del cónyuge o la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, esto tiene que ver con el concubinato, ¿sí? Son 3 días corridos, por fallecimiento de un hermano 1 día, ¿sí? Y para rendir examen, tanto en la enseñanza secundaria o universitaria, tenemos 2 días corridos por examen o 10 días por año calendario, ¿sí? Estos son pisos mínimos que en general los convenios establecen mayor cantidad de días o también pueden establecer un cómputo en días hábiles, ¿sí? Bueno, las licencias son pagas, ¿sí? Y para calcular el salario hay que recurrir al artículo 155, que es el mismo anteriormente, ¿sí? Y en el caso de los incisos A, C y D, ¿sí? Fíjense, por fallecimiento, por matrimonio o nacimiento, sí o sí deberemos computar un día hábil dentro de esas licencias, ¿sí? Cuando coincidan con días no hábiles. En ese caso, el día hábil lo necesitamos, por ejemplo, para inscribir el nacimiento del hijo. En caso de nacimiento de hijo, esta licencia es exclusiva para el trabajador varón, porque la mujer siempre va a tener la licencia por maternidad que va a ser mayor, es decir, de 90 días, ¿sí? Bueno, y en el caso de licencia para rendir un examen, siempre se deberá acreditar luego de haber rendido con el correspondiente certificado emitido por el organismo de educación en donde el trabajador esté estudiando la respectiva materia, ya sea a nivel secundario o a nivel universitario, ¿sí? Bueno, chicos,